Voy a hacer un pequeño resumen de lo que creo que hemos hecho y voy a abrir el turno de participación y también, sobre todo, de propuestas, ¿eh? Entonces la idea es que las propuestas vuestras, luego designéis, y pensaba 3 compañeros, compañeras, 5, porque por si falla, porque con 3 nos reunimos y entonces nos reuniremos por allá cuando podamos, mediados de junio, para elaborar ya un programa democrático y elevar la propuesta a, en este caso yo se la mandaré a Gabriel, ¿eh? Entonces, porque como hoy van a salir cosas, pues luego vemos lo que es viable, ¿no? Por ejemplo, lo de lógica, ¿cómo se hace? Porque no todo el mundo puede ser que esté interesado, pero como hace un curso, hay gente que puede decir, bueno, yo prescindo de esto. Otra persona me ha pedido, por ejemplo, que incidamos más en temas que no puede venir, una de las Cármenes, no sé cuál, la cuestión de la religión. Bueno, a mí me encanta ese tema, pero habría que ver dónde lo colocamos. A lo mejor podemos hacer módulos, podemos hacer módulos, lógica, metafísica, que ahí entraría la religión, que yo a la metafísica, como buen kantiano amplio que soy, la elimino, ¿no? Luego podría haber otro ética, hay varias maneras de organizarlo, ¿no? Por supuesto que siempre nos basaríamos en textos, para no, como decimos en mi país de origen, para no guitarrear, ¿no? Dice, cuando alguien está improvisando, ya cogió la guitarra, como el guitarrero, ¿no? El guitarrero es el que acompaña las canciones. Entonces, para no guitarrear, habrá que hacer, apoyaremos en textos. Porque cuando en filosofía se elucubra, se imagina, se fantasea sobre la base de creencias, pues sale una cosa que a mí me resulta muy peligrosa. Es preferible ser más parcos y que lo que los textos nos permitan, ¿no? En mi modesta opinión, puede haber otra persona que dice, no, yo ese mismo texto lo interpreto de tal manera. Eso sí, hay exégesis de texto, pero que haya un texto, algo, ¿eh? Bueno, entonces ya lo iremos hablando. Yo tengo, depende de lo que se elija, como puedo aprovechar material del seminario que tenía, era un curso en realidad de posgrado de la UNED, tengo un material que puedo ir, sobre todo como unas 2 o 3 paginitas de introducción a cada uno de los temas que seguramente saldrán aquí. Y bueno, esto es un poco la idea, pero ahora vamos a lo que yo quería comentar. Bueno, la idea, continuando este seminario, que ya lleva varias ediciones, era detenernos solamente en el pensamiento griego. Fijaos que normalmente, tanto en este seminario como en la universidad, por ejemplo, en este seminario, cuando hemos hecho unas revisiones históricas, el pensamiento griego ha ocupado a veces la cuarta parte o la mitad, dependiendo, ¿no? A veces hemos hecho, prácticamente nos hemos detenido en distintos momentos de la historia de la filosofía, en lo que se llama antigua, medieval, moderna y contemporánea. Ya sabéis que yo hago otra división. Nos hemos detenido, que es bastante, que no es menos de lo que se hace en la universidad, en mi asignatura que yo tenía de historia de la filosofía, no es menos. Este año dije, bueno, nos detenemos en los griegos y nos faltó tiempo. Nos faltó tiempo porque nos dedicamos a algunos autores que antes, en el otro repaso, prácticamente lo habíamos mencionado, como el epicureísmo, por ejemplo, y sin embargo esta vez nos hemos detenido, y sin embargo Parménides lo presentamos, pero casi hemos pasado de puntillas por Platón y Aristóteles, que sin embargo nos dedicaron mucho tiempo. Bueno, esto es así un poco, ¿no? Se trataba no tanto de dar unas clases de historia de la filosofía, eso ya sabéis que no se trata de eso. Si en algún momento surge, quién sé yo cuándo, dentro de 15 o 20 años, que seguro que aquí estaremos, vamos a hacer un curso de historia de la filosofía, lo hacemos en regla, lo que es historia de la filosofía, como corresponde, ya veremos. Yo decía por ahí que siempre a los autores los traigo al debate para ilustrar lo que yo quiero plantear, no sin tergiversarlo. Yo hablaba por ahí, traer agua a mi propio molino, al molino de lo que yo quiero, de mi propuesta, ¿no? Eso es lo que hemos hecho.
con todas las limitaciones, porque realmente parece mentira, pero hemos tenido 22 sesiones y nos ha faltado tiempo. A mí me ha faltado tiempo para poder presentar lo que quería presentar, ¿no? Y he presentado cosas. He abierto hemos abierto muchos caminos y planteamientos, y ahí quedan. Acordaos que yo había publicado un libro que se llama La filosofía como no respuesta, y donde lo fundamental era plantear. Pues ahora tendríamos que, dentro de ese planteamiento, recoger. Y, como sea, no hoy, ¿no? A lo mejor el curso próximo es recoger y dar respuestas. Dar respuestas que siempre son provisorias, compartidas, muy importante el compartirlo, porque en primer lugar este curso es para los seguidores del seminario, vosotros y los que estáis fuera, que me escriben cosas y que ya he publicado alguna cosilla en portugués en mi blog, y en primer lugar, y luego para el resto del público, ¿no? Entonces, en primer lugar es eso. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Uy, me he perdido en un momento. Bueno, entonces ese era un poco el sentido, ¿no? Que pudiéramos realmente, recoger algunas respuestas para la propuesta para el año que viene. Yo estoy preparando un segundo volumen, que esperaba tenerlo listo, pero no he podido, porque marcho a Argentina este domingo, pero allí voy a hablar un poco de, no voy a hablar voy a decir, esto es de mi libro, pero voy a hablar cosas que luego, como las voy a colgar, si puedo lo cuelgo allí, si no a la vuelta, para que vosotros lo veáis, donde ya sí doy respuesta. Voy a dar una charla que se va a llamar La filosofía como escuela de vida. La otra fue presentación del libro Filosofía de no respuesta. Es muy general para nosotros, para ellos no, porque a ver qué es esto de escuela de vida. Tuve tentado de poner filosofía como terapia, pero ya sabéis que es un término que lo puedo decir en el transcurso de la presentación, de mi intervención, pero no quiero llamar a error. Entonces, allí ya voy a empezar esa nueva etapa de respuestas. Siempre en la línea de que es una filosofía, que la filosofía nos ayuda a vivir, siempre en la línea de que, por supuesto, que es escuela de vida y que nos da muchos recursos, no solo nos da ideas de cuestiones que, como veis, se han discutido a lo largo de la historia y sin embargo siguen presentes y nos atañen, sino también nos da pistas para que nosotros busquemos nuestra respuesta. Porque la respuesta es individual. Esta es una filosofía práctica. Por eso salía la idea la vez pasada de denominar quizás ese segundo volumen como filosofía como práctica de la libertad. No como práctica solamente, sino como práctica de la libertad, porque libremente ejercemos nuestro pensamiento y nuestra acción. La acción, desde el punto de vista kantiano, es algo libre. Y si nuestra acción está condicionada, nuestras elecciones están condicionadas, no son libres. No son libres bajo ningún punto. Entonces se trata de fomentar la libertad, se trata de fomentar que nosotros adquiramos nuestro pensamiento y que dialoguemos entre nosotros. Yo creo mucho en la intersubjetividad. Y este grupo es espléndido en ese sentido. Todas las opiniones son válidas. Todas las opiniones son válidas. Es cuestión, como diría Ortega, son perspectivas. Son perspectivas y como veis se encuentran en el centro. Si vosotros tenéis una perspectiva del salón determinada, yo tengo otra, Pepe tiene otra, y la suma de estas perspectivas es una visión bastante completa, ¿no? El perspectivismo de Ortega y Gasset, ¿no? Es interesante porque no hay ninguna mejor que la otra. Puede ser que una persona se explique mejor en un determinado momento. También nos podemos confundir un poco con los términos que usamos, habría que definirlos porque los usamos de distintas maneras, pero todo eso se está logrando, ¿no? Entonces, yo, como sabéis, me nutro de toda la discusión, de todo el debate, y bueno, y aquí yo creo que ya no huelga que siga hablando, si en todo caso luego tengo que hacer alguna intervención, ¿verdad? Y entonces puedo pasar la palabra a vosotros. Allí yo he comprobado que se capta muy bien, veremoslo cómo está el volumen, y ya está. Lo último.
Que te decía que me interesa mucho el tema de la religión. Tú has mencionado que Carmen, creo que fue Carmen Costa la que le habló también sobre religión y todo esto, que le interesa bastante, ¿no? Y como estamos en el mismo grupo cultural y eso, pues hemos hablado, hemos debatido algunos temas religiosos. Ese me interesa bastante. Y luego también el tema de lo que podemos llamar el primer renacimiento científico del siglo XII, en el que la escolástica estaba muy metida en ello, ¿no? Entonces todo lo que es el debate entre tomismo y Juan de Salisbury, por ejemplo, Scotto, Auckland, todo esto, el platonismo, el aristotelismo, todo eso me interesa bastante. Si se puede incluir, pues perfecto. Y digo que si se incluye y me gusta y todo eso, que estoy dispuesto a invitaros a un vino con tapa a todos los componentes. Bueno, esperando un segundo le contesto. Vosotros manejáis el volumen alejando o acercando el micrófono según como oigáis. Sí, a mí me interesa mucho el tema de religión, porque yo considero que el tema de religión es un tema muy actual, porque atañe a una fibra fundamental del ser humano. Yo le llamo lo sagrado, le llamo la tendencia a lo sublime, yo ahí meto el arte, un montón de cosas, pero me sigue interesando mucho desde una perspectiva, por supuesto, no dentro de una determinada credo religioso, y por supuesto mucho menos esto no sería catequesis. A mí, ya veis que yo escoro bastante hacia ese tema. Segundo, todo esto tomaremos nota, porque luego el grupo que se reúna tomaremos... Segundo, lo otro podría ser muy interesante, unos momentos de la historia de la ciencia, ese que yo acá apenas mencioné el lunes, de Guillermo de Ockham, que no estuviste, no pudiste estar, me parece fundamental, porque ahí empieza realmente, ellos se autotitulan modernos y ahí empieza la modernidad desde un punto de vista. A mí me parece muy importante, y sobre todo destacar la figura de las universidades de París y de Oxford y la figura de Santo Tomás de Aquino, que injustamente denostada en este país por razones explicables, pero Santo Tomás de Aquino es el gran desconocido, aunque parezca mentira. Bueno, eso nada más, lo tomo tu propuesta, yo al menos con interés. ¿Puedo? Sí, claro. A mí me interesaría, desde el punto de vista de ¿Te oye? filosofía y religión, alguna clase sobre Pitágoras, porque creo que él fue un filósofo que estudió a través de sus viajes las religiones de la antigüedad. Creo que sería un personaje importante para entender ciertas cosas. Muy bien. Tomamos nota, ¿eh? Tomamos nota. Hola, muy buenas. Ayer me parece que comentaste algo de... Una voz de radiofónica. De la política también. Es decir, ¿cómo ven los filósofos, o muchos filósofos, por ejemplo, Maquiavelo, Rousseau, bueno, la concepción política? Incluso, bueno, pues, en algún momento, alguna charla o en el seminario, pues no sé, alguna introducción más a la política, porque creo que hemos hablado muy poco del tema de la política, la filosofía en política. Y yo también, a mí me gustaría, aunque claro, esto es tan amplio, pero me gustaría también mucho ver la filosofía francesa, sobre todo Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, estos filósofos que creo que son los existencialistas, sobre todo. Me gustaría un poco el tono este. Bueno, muy bien, pues, nada más. un segundo, muy interesante, también tomamos nota, a ver dónde vamos a articular casi todo. Por supuesto que filosofía política es un capítulo interesante y a mí me interesa mucho también. Aquí tendríamos una especie de filosofía de la religión, filosofía política. Sí, Maquiavelo descubriría, si nos detenemos un poco en Maquiavelo y lo comparamos, por ejemplo, con el propio Descartes, que tiene hay un comentario que hace Descartes a Maquiavelo, y también, que es antecedente de Rousseau también, la Ilustración. Es un tema muy importante porque Maquiavelo sigue vigente.
por lo menos en este tipo de política actual, la política esta de partidos, la política de la democracia llamada democracia burguesa, sigue plenamente vigente, plenamente vigente, es meridiano, y no era maquiavélico Maquiavelo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo voy a hacer una evaluación muy sencilla del curso con una anécdota solamente. Cuando por apetencia, sencillamente voy a pedir cita médica, ¿no?, para ver si voy por ahí, pues cuando me dan la cita el miércoles, siempre digo, no, ese día no puedo. Con esta anécdota, pues un poco quiero validar lo que significa para mí el miércoles, ¿no? Respecto a el curso que viene, yo sí me interesaría mucho saber, hablar de religión me queda un poco abstracto. No sé si es religión a través de los filósofos, si es el concepto de Dios a través de la filosofía o de los distintos filósofos concretos. Entonces, la historia de las religiones, como apuntaba un poco Carmen, pues Pitágoras habla de religiones antiguas. A mí sí me importa, me interesa mucho el tema de Dios, evidentemente el concepto de Dios, ¿no?, a través de las religiones y cómo está vigente prácticamente en muchos filósofos. Cojo la palabra después porque yo iba a plantear lo que a mí me parece importantísimo y que es continuación de la filosofía, la no respuesta, filosofía a la vida. Pues la vida, además de religión, y además está llena de política. Y a mí sí me importa muchísimo pues hacer análisis políticos, incluso pues a través de distintos también filósofos. Claro, filosofía y economía, que oía por ahí, a mí Karl Marx me importa muchísimo, me interesa muchísimo, porque él hace digamos, un concepto teórico, una ideología teórica, que luego se lleva a la praxis y que no es lo mismo. Y el marxismo pues tiene muchísimo que ver con la economía, con la política, con la actitud ante la vida, y con la actitud hacia, o sea, sobre distintos conceptos bueno, pues de políticas en praxis, ¿no? Y luego también me interesa muchísimo el lenguaje. El lenguaje, me interesa muchísimo el lenguaje en filosofía, el lenguaje al hablar de Dios, el lenguaje al hablar de política, el lenguaje. Claro, hay Chomsky y, digamos, pues el estructuralismo, pues, están ahí. Y muchas gracias, señor profesor. Gran Duque, ya le he nombrado Gran Duque. Gracias a ti, Teresa. Bueno, por supuesto que ahí, estupendo, gracias. Por supuesto que son todos temas. A ver, lo de filosofía del lenguaje, yo tendría ganas, me lo pide el cuerpo. Quizás lógica y filosofía del lenguaje. Claro. Entonces, ahí a lo mejor en todo el paquete entra alguno que no a lo mejor la lógica le hubiera dado impresión y sin embargo termina entrando. Eso sería muy interesante. Luego, en cuanto a lo religioso, no nos olvidemos que dentro de las perspectivas históricas o incluso el aspecto filosófico por ejemplo, de la religión, sobre todo la religión cristiana, la católica, hay una cosa que se llama, y han trabajado mucho también algunos teólogos, sociología del hecho religioso, sociología y psicología del hecho religioso. El hecho religioso, el hecho es un fenómeno real. Entonces nosotros lo podemos describir muy bien.
O sea, qué significan las procesiones de Semana Santa, qué significan que se pongan a todo el mundo a rezar, a sacar el santo en mi tierra natal, que es Santiago Apóstol, y lo sacan contra los temblores, porque es una tierra de movimiento sísmico, y también para que llueva. O sea, Santiago Apóstol allí, que es el patrono, el mismo día que en Santiago, sirve para casi todo. Bueno, eso es muy interesante, muy interesante. De paso, aprovechando lo que dice Teresa, también habría que modificar, es mi propuesta, modificar un poco la metodología. O sea, yo restringir mi presentación como máximo a la mitad, porque vosotros traeríais preparadas algunas cuestiones para avanzar. Mi trabajo sería presentar, proporcionar material para unificarla, y otro por supuesto que quiera proporcionar material me lo dice y ya está, e incluso plantear algunas preguntas o algunas cuestiones, y si podemos, digamos, designar o por lo menos ponerle nombre a la persona que va a iniciar ese debate, lo podemos repartir. Pues a mí me gusta mucho lo religioso, Carmen, a mí me interesa mucho la filosofía política, a mí lo de la lógica, se puede ser el iniciador de la intervención de esa sesión, ¿no? De la que es por lo menos la mitad, o más, dependiendo de los temas. Esto va a ser lo más rico, porque a mí ya me estáis oyendo desde hace mucho, entonces a la hora de presentar nuestras propuestas, las vuestras, pues también nos sirve, lo trabajamos, apoyamos, estructuramos nuestros pensamientos, así que me parece estupendo. Tomamos nota, ¿no? Solicito la filosofía del lenguaje porque es muy difícil, no, esto es incógnito. Solicito la filosofía del lenguaje porque muchas veces creo que uno de los problemas que tenemos para entendernos es el lenguaje. Y muchas veces también tenemos problemas para expresar las ideas sin un lenguaje adecuado. Entonces la filosofía del lenguaje y la lógica me parecen básicos. Sí, mi reto es poder presentar sobre todo la lógica dentro del gran título Escuela de Vida. Ahí está el reto. Porque, a ver, ¿para qué estudiamos cosas si no nos sirven? También podríamos decir la matemática. Ojo, Teresa, la economía, yo tengo un pequeño artículo que dice hablar de economía es hablar de filosofía. La economía es central y además ponernos un poco, entre todos, un poquito al día, porque por ahí nos dominan, por ahí para todo sirve esto, por dónde vienen los tiros, lo que va a pasar, las crisis, calentamiento global, etcétera, etcétera. O sea que el futuro de las pensiones, todo eso tiene que ver. No vamos a hablar tan concretamente, pero quizás sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Adelante. No, lo que quería decirle, hablando de filosofía del lenguaje, coincidió que ayer en Puma, del que antes os he hablado, en la clase de Historia del Pensamiento Actual, estuvimos dando precisamente a Lewis Strauss, que es el que tiene la filosofía del lenguaje más influyente en la segunda mitad del siglo XX, incluso ahora. ¿De quién estuviste? Perdón, se me fue el nombre. Lewis Strauss. Ah, sí, Lewis Strauss, perfecto. Que es antropólogo también y es filósofo, y trata sobre todo en lo que es ¿cómo se llama? Estructuralismo. Es una de las figuras claves de estructuralismo, que lo que trata es principalmente de la filosofía del lenguaje. Bueno, sobre todo lo que quería hablarte es de metodología. Las ideas del pensamiento y los pensamientos surgen como solución a un problema actual. Es decir, la mayoría de los pensamientos filosóficos, las obras que tratan, es para solucionar un problema que ellos ven en el mundo actual. Luego, primera consideración, sería conveniente el tener una pincelada de por qué surge esa obra. Es decir, cómo estaba la sociedad en ese momento y esa obra qué problema trata de resolver. Es decir, contextualizar un poco el autor en su tiempo. Y segunda parte de metodología, sería muy bueno, yo supongo que tú dispondrás, no de que nos metas obras, porque está claro que de hoy para el miércoles que viene no me puedo leer el Capital.
imposible. Pero sí que tú tendrás extractos de partes en el que me puede dar una idea de la ESA. Es decir, si tú esos extractos lo metes el día anterior, para la semana siguiente, como disponemos de una semana y no son muy densos, sí que podemos leerlos y después podremos discutir. Porque el discutir sin antes haber leído es muy difícil, porque discutir sobre lo que no se sabe es problemático, es tocar la guitarra. O sea que sería bueno que tú una semana antes, pues supongo que tendrás de toda tu vida de profesor extractos de obras, las metes, con lo cual nosotros durante toda la semana podemos leerla y podemos ya venir aquí en que tú expongas parte y la segunda parte podemos nosotros discutir el tema pero con conocimiento de causa, porque si no es muy difícil poder llevar una discusión. Sencillamente eran esas dos observaciones. Muchas gracias, Andrés. Suscribo plenamente lo que Andrés ha dicho. Es muy importante también profundizar en la metodología. Y estoy de acuerdo. Cuando no se ha hecho es que gracias a ella han criado a unos hijos, que han tenido unos pensamientos más o menos, que han educado incluso a sus hijas para que no sufrieran lo que han estado sufriendo ellas y las han empujado al trabajo en la sociedad. Esta serie de mujeres no han sido nunca recompensadas, ni nunca yo creo que han sido dado la importancia que ellas tienen. Eso es lo que he hecho en falta de la mujer, de la valoración de la mujer. Es mujer también. Y es muy mujer. Muy bien. Estoy plenamente de acuerdo y ojalá sería un abuso, podría dedicar como mínimo 2 horas a hablar de mi madre. Necesitaría 200. A lo mejor en el petit comité tomándonos unos vinos o un café por ahí, os doy el tostón con mi madre, pero de verdad, para mí fue, si hubiera escrito un texto, ella lo comentaríamos. Mi madre ha sido fundamental, ¿no? En ese sentido. Pero sí, hombre, una de las facetas sería la mujer como madre y sobre todo el histórico, ¿no? ¿Qué pasó con nuestras madres y nuestras abuelas? ¿Y qué pasó con estas heroínas anónimas, ¿no? ¿Qué papel desempeñaron? En fin, durante todos los conflictos y todos los problemas que hemos tenido, el sustento, aquella mujer que esperaba en el campo, cuando en la España rural, que se ocupaba de todo y que llegaban los que habían estado trabajando en el campo y servía los platos más fuertes a los hombres y ella se comía... yo me acuerdo de mi madre, decía, no, es que a mí me gusta la rabadilla y el cogote en el pollo. Aquella época era un lujo. Y el rancho era el esqueleto, la carcasa. No, a mí me gusta eso, ¿no? Estaba totalmente decidida a siempre comer eso para que nosotros comiéramos muslo y pechuga. Entonces es un ejemplo. Perfecto. Una cosa que la puedo decir en público, yo creo que en estos debates, cuando vosotros recibáis un enlace de YouTube, yo lo puedo poner oculto y solo lo vemos los del equipo, Entonces yo puedo subir un resumen público y otra cosa que es solo para el equipo. Entonces, solo entráis con un enlace, no podéis ni siquiera compartir el enlace, con lo cual es muy seguro. Y sería nuestro digamos, fondo de trabajo y de reflexión. Porque algunas cosas a veces yo las corto, pero no tiene sentido cortarla para vosotros. Entonces voy a hacer ese tipo de edición. Una más completísima sin cortar nada y otra para que nos entiendan de Perú y de no sé dónde. Muy bien. Bien, ahora yo quiero dar la cara. Pues, la das, me parece bien. Discrepo de los hombres y de las mujeres. Absolutamente. Primero, Eres de Pac-Man, eres del Pac-Man. quiero manifestar que el problema principal es que la mujer es un ser superior. Y eso, como no tenemos, bueno, algunos tienen la perspectiva y tratan de evitar que se desarrolle como es, pero es un ser superior porque tiene, primero, la logística de la supervivencia de la especie.
tiene la capacidad de hacer muchas cosas a la vez sin perder el control de ellas. Es decir, esa superioridad que tiene, que ha sido infravalorada intencionalmente durante siglos, creo yo, es un elemento que a mí me llevaría a plantear que lo que puede ocurrir en el futuro es la supermujer. Que dentro... Exacto, compañero, exacto. Que me gustaría incidir en ello, ¿no? Y es el tema de la metodología. Todos estos temas que ha planteado desde Juan hasta Carmen y todos vosotros de religión, filosofía escolástica, Pitágoras, etcétera, estructuralismo también, son importantes desde mi punto de vista. Ahora bien, ¿cómo hacer eso? Y Andrea ha dicho una cosa muy interesante, y es que discutir sin haber leído es problemático, ha dicho él. Mira, no sé, vosotros también estaréis metidos en club de lectura y tal, pero Juan sabe que tenemos, no sé si es para este mes que viene y tal, el libro de 1984, que lo vamos a debatir en encuentros, ¿no? Y yo estoy expectante para el día 10, porque este año, gracias a Dios, me tocó en la biblioteca lo del club de lectura, y lo más y mejor, desde mi punto de vista, claro está, es lo que yo aprendo con los demás. Y aquí me pasa exactamente igual. Es decir, lo que vosotros me aportáis es lo que más valoro. En el debate este que tenemos, que es de Javier Cercas, no sé si conocéis a este novelista sobre el golpe de Estado del 23F, vamos. Yo estoy expectante porque es que cada uno tenemos una visión del 23F, ¿no? Y a mí me gusta mucho escuchar y hablar, ojo, me gusta hablar con vosotros y no con los futboleros, así de claro, con gente que merece la pena hablar, porque repito que aprendo muchísimo. Y lo que iba a decir era eso, que por qué en la metodología, puesto que aquí yo conozco algunos que son muy válidos. Mira, el otro día yo me acordaba de ti, Juan, porque estuvimos... Yo no soy válido, viendo una exposición en la Casa Árabe, que eso a ti te interesa mucho. En la escuela antigua, Escuela Aguirre, no sabes dónde son. Ahí al lado del Retiro, donde está la iglesia de los agustinos, esta que es bizantina. Eso es. Bueno, había una exposición y entramos a verla de los 10 millones de personas que no existen en el mundo. Es decir, los que no cuentan para nada, los que no tienen identidad, esos que nadie quiere, y de verdad, que todas estas cosas a mí me llegan, porque quizás por la, digamos, formación, muchas veces, me hacen pensar en que estamos haciendo un mundo loco, un mundo que no tiene sentido, que una persona no tenga identidad, que no pueda vivir en ningún sitio porque ningún sitio lo admite. Ojo. Y no creéis que 2 ni 3, 10 millones. ¿Dónde? Con caras... En el mundo, dices. 100, Sí. 100 ha dicho. 10 millones. Yo pensé que podían ser más. Son más. A lo mejor me equivoco y son 100. Está hablando de apátridas. ¿No? Eso es, de apátrida, sí, es que no lo he explicado, perdona Andrés, sí. Apátrida
en el sentido de que desaparecieron gente de Yugoslavia, de la antigua, yo qué sé, muchos países, y algunos incluso, yo eso lo aprendí cuando estuvimos en Sudamérica, En Brasil hay infinidad de chavales que no tienen identidad, que no existieron nunca. En la Amazonía, cuando estuvimos en la Amazonía, una de las cosas que os cuento, porque a mí me sorprendió muchísimo, es chavales que los pueden matar ahora mismo, Sí, sí. y que pasa lo mismo. No pasa nada, porque como no existen, ¿qué mundo estamos creando? Cuando ves una persona que se preocupa por el otro, que a los otros les interesa, que les importa muchísimo, una frase que tú has dicho, como ya llevo 4 años contigo, hay algunas frases que te he cogido y las he hecho mías. Yo no puedo ser feliz si los demás no son felices, si los que están a mi alrededor no son felices. Y eso lo he visto en algunos de vosotros. Es decir, yo si estoy aquí no es, os lo digo de verdad, por aprender filosofía e historia de no sé qué. Ya la historia de la filosofía la estudié en su tiempo. A mí me tocó estudiar historia de la filosofía, teología, etcétera, etcétera. Y quedó algo, ¿no? Luego después tuve que hacer lo que él dice, desaprender. Ojo. Porque cuántas cosas tendremos que desaprender de lo que hemos aprendido. Dice aquí el señor... ¿Quién ha sido? Yo creo que ha sido Andrés, que ha dicho, que también he tomado nota de... Dice, ¿para qué estudiamos cosas si no nos sirven? Yo he estudiado cantidad de cosas, ahora me estoy acordando, que ni siquiera más lo han vuelto yo qué sé, a usar, ¿no? Pero bueno, lo que importa es que se cree un personaje, una persona crítica y una persona que sea esa persona. Mirad, en mis 40 años de docente, yo transmito muy mal. No creáis que soy gran orador, ni mucho menos, pero los chavales le hacía que fuesen críticos. Y no quería nunca educarlos según mi criterio, sino el que ellos iban descubriendo. Porque los educadores, si os dais cuenta, no somos, o no deberíamos de ser, transmisores de conocimiento, sino intentar que ellos vayan descubriendo. Y bueno, me estoy enrollando. Pepe, una cosa, un comentario general. Perdón. Cuando has hablado de apátridas, sí, has puesto un ejemplo que me ha llamado la atención. ¿cuál? Que es en las tribus de Amazonia, en tribus de África, hay gente que no existe. Que no existe. Y yo mi pregunta es, ¿tú crees que ese que no existe sería más feliz existiendo que no existiendo? Pues mira, yo he visto gente en la Amazonía que dice, ¿realmente nosotros somos más felices que ellos o ellos son más felices que nosotros? Yo me acuerdo que en el Río Negro, esto es una anécdota, ¿no? En el Río Negro ya sabéis que el Amazonas va con el Río Negro y tienen distinta densidad y tardan mucho tiempo en unirse, cada uno va por su lado. Pero nos llevaron a un sitio que son palafitos lo que tienen, Y cuando volvíamos en la canoa, la señora estaba otra vez asomada a su ventana, contemplando la naturaleza. Y yo dije, esta se lo sabe montar, porque no le preocupa en absoluto nada. Es decir, está viviendo a tope, ¿no? Es que tenemos un problema que queremos medir todo con nuestra vara de medir. Y nuestra vara de medir no vale para medir todo, ni muchísimo menos. Estoy contigo. Con lo cual, cometemos errores que después hay que sufrirlos. Cuando hemos intervenido en Yugoslavia y demás, hemos intervenido con un concepto distinto al que tenían que vivir allí. Y fíjate la que hemos organizado.
Pero lo hemos organizado por eso, porque hemos medido con nuestra vara de medir cuando la dimensión era distinta y no podíamos medir con esa vara esa dimensión. ¿Y qué hemos conseguido? Pues fíjate lo que hemos conseguido. Y cada vez que hacemos una intervención bajo nuestros parámetros, organizamos un cacao que después cuesta arreglarlo. Yo sé, ayuda, sé que se iba a arreglar alguna vez. Andrés, Mira, qué sabio eres. Andrés, Es que medito. Andrés, te contesto Estoy de eso. acuerdo. El primer libro que leímos este año se titulaba La hija del Este, de Clara Usón. Yo hago siempre una sinopsis así breve para acordarme, porque si no son tantos que se te olvidan. Y era, o aborda, es una novela histórica sobre el problema de los Balcanes, de Yugoslavia, ¿no? Y había una chica, Juan la conoce también, que es de allí, de Serbia. Y yo le dije después, oye, ¿cómo es que no has intervenido en la puesta en común de la novela? Dice, es que yo no, me dejaron entrar como oyente, pero no me dejaron participar. Dijo, porque es que yo estuve a punto de preguntarte, que no estaba en el grupo de los 25 que soy de la lectura. Pero me hubiera encantado que los demás hubieran visto, porque luego ella me mandó un correo y tal, sobre lo que realmente ella pensaba de su tierra, de unos y otros, como vecinos que tenían, que eran íntimos amigos y que se mataron, Vecinos y familias. horrible. Y ahora en este libro que tú te interesaría también ese libro, porque es que es sobre el tema del 23F. Y por ejemplo, Gutiérrez Mellado, cómo actuáis, cómo hay, ¿qué te digo yo? Carrillo y Suárez, todos esos temas a mí me apasionan, porque lo hemos vivido, los que tenemos ya cierta edad. Y claro, estoy expectante a ver qué dicen mis compañeros, igual que cuando vosotros habláis. ¿Comprende? En tanto en cuanto no se levante el secreto del tema dentro de 50 años, esto no se sabrá nunca. E incluso entonces no sé si llegará a saber. Pero son hipótesis de uno y otro que siempre te sirven, por lo menos a mí me sirven, ¿no? Y me hacen pensar. Bueno, voy a hacer un breve comentario, breve, porque me gusta escucharos. A ver, yo he dicho que tenemos que participar todos, colaborar todos, cada uno aporta lo mejor. Hablando de PP, yo creo que nos puede aportar mucho ese llamado a la realidad. Yo siempre digo que existe la prueba de la realidad. Pepe lo percibo como una persona humanamente muy comprometida y empática, y yo creo que también nos puede ayudar en ese sentido. El Juan es el que tú no conoces como... No, todavía no lo conozco, pero Juan, lo que digo de Pepe, a ver, lo que digo de Pepe lo digo de todo. Juan sabe muchísimo de un tema suyo, único, ¿eh? Sí, vale, que ahora nos dirá. Pero no me refiero, no estoy destacando, simplemente que ese aspecto tuyo de compromiso, que yo veo en ti el buen maestro, con 40 años de docencia, el buen maestro, con una formación humanística importante y con una empatía, manifiestas una empatía especial. Entonces, eso es lo que estoy destacando, pero lo tenemos casi todo. Entonces, Pepe nos puede ayudar mucho en eso, y yo creo que tenemos que profundizar también en eso, ¿no? Así que, mira, yo me quedo entre tantas cosas, pero sí que tomo mucha nota del tema de la metodología, que no lo hemos analizado porque es complejo. Yo sé que hay que mejorar en metodología, yo sé que, porque a veces el árbol no deja ver el bosque, y entonces, si no planteamos bien las cosas, temas que son, aquí hemos soltado muchísimas cuestiones, pero hay que sacarles partido. Esa sería la prueba. Disculpadme, es que me tengo que ya ejercer de abuelo. Como hoy es el último día, y no puedo ir a la comida tampoco, desearos un feliz verano a todos, y ya prometo que a partir del curso que viene
Empezaré desde el principio para no perderme como me he perdido muchas veces en muchas de las charlas que hemos tenido. Os quiero a todos. Muchas gracias. Bueno.